¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito, para mostrarles, para presentarles, dado que me han comentado, me han preguntado, dado que en algún video las mostré, pero forman parte de una caja que yo utilizaba para llevar en mis autos de antigua escuela. Y bueno, algunos de ustedes, algunos de mis amigos, los que mira detenidamente, me preguntó de qué fabricación eran estas llaves estriadas, acodadas, con un acodado bastante importante. Data de, data de los 60. Estas son en pulgadas, no sé si se llega a leer el número. Tenemos desde 3 octavos a 7 octavos con todas las medidas intermedias, o sea, pasando por la 9/16 media, la 11/16 5 octavos, la 25/32 3 cuartos y la 7 octavos 13/16. Son de fabricación alemana, venían bajo el nombre o la marca Smalkalda, de fabricación, como dije, alemana. Muy buenas, una resistencia verdaderamente superior, muy lindas llaves. La verdad que la anatomía y la ergonomía de estas llaves permitía trabajar en lugares bastante acotados, bastante precisos, llamémosle, pero en la mecánica de otra generación. Hoy en día, ya partiendo de la base que son en pulgadas, por ahí no tengan demasiado uso, y sumado a que son llaves estriadas, se puede llegar a utilizar en algún momento, pero no son una herramienta imprescindible en el taller. Obviamente, los amantes de la antigua escuela, como nosotros, como ustedes, los amigos que miran los videos, nosotros adoramos este tipo de llaves. Y yo particularmente soy de la idea, soy de la costumbre, me crié cuando se tenían pocas llaves combinadas. Después, bueno, se completaron elencos de muchas medidas, pero generalmente se tenía juego de llaves estriadas y juego de llave de dos bocas, para más o menos complementar los usos, dado que, bueno, teníamos dos posibilidades, la de boca por un lado, la estriada por otro. Bueno, después todo eso se suplió por llaves combinadas. Considero que en cualquier tablero más o menos de uso profesional debe haber dos unidades de cada medida, dado que, bueno, se necesita para trabajar, obviamente, dos herramientas, dos llaves de la misma medida. En alguna oportunidad había armado mis tableros con un juego de llaves combinadas, con un juego de llaves estriadas y con un juego de llaves de boca. Ahí volví a tener la posibilidad de tener dos medidas de cada una. Pero bueno, ustedes saben cómo es esto, ustedes saben cómo es uno. Estoy con las herramientas desde muy chico, entonces me dediqué a comprar y logré tener varios juegos de llaves combinadas y varios juegos de llaves estriadas y de boca. Obviamente, estas fueron quedando obsoletas. El comentario nace a raíz de que son antiguas. Hoy por ahí no tienen demasiado uso, pero créanme que a los que tenemos el bichito de las herramientas, como veo muchos amigos, chicos, muchachitos chicos que se interesan, dado que por ahí miran el trasfondo de lo que uno está diciendo. Por ahí yo estoy hablándole de estas llaves de fabricación alemana, de la marca Smalkalda, y hay algún amigo mirando alguna de estas que se ve en segundo plano y me pregunta: Tano, esa que tenés ahí atrás, ¿de qué se trata? Me interesa, ¿será para esto? Bueno, sacando a amigos que tienen una memoria de elefante, como el amigo Miguel, que creo que prácticamente vio todos mis videos y se acuerda cada una de las herramientas, dónde las compré y de qué época son. Pero bueno, al amigo que preguntaba, sí, es un juego en pulgadas de llave estriada, muy útiles en mecánica de otra época. Hoy en día, obviamente, no se pueden distinguir, son llaves que uno va a llevar siempre en la costumbre de utilizar, pero créanme que a fines útiles
por ahí no son imprescindibles en el tablero. Como digo siempre, hoy en día un taller con un juego completo de llaves de 6 a 32 milímetros, incluso podrían hasta prescindir de alguna medida, y un buen juego de tubos en milímetros estriados y en pulgadas y hexagonales, pueden llegar a trabajar muy cómodamente. Sin olvidarnos de las puntas, los tubos punta Allen, punta Torx, punta River. Después, más o menos, ya estarían cubiertos, pudiendo prescindir de estas preciosuras de llaves que uno siempre va a tener en uso y en el recuerdo, porque verdaderamente son llaves que han estado conmigo desde hace muchísimos años. Bueno, redondeando el videíto cortito para dar esa respuesta. Son llaves de calidad alemana, marca Esmalcalda, cromo vanadio. Notamos el acabado de la herramienta, que no tiene un cromo brillante, no es un niquelado, es prácticamente satinado, prácticamente tirando a dorado, como más o menos todas las llaves de fabricación alemana, europea, como el caso de Dogwithat, que parece que fuesen de otro color, pero no, son así de fábrica. Y bueno, nada, simplemente quería comentar eso. Les mando un saludo y nos vemos en otro videito de Siciliano en su taller.